Muy buenas tardes. Las noticias del día de hoy. Terremotos, inundaciones, ciclones, divisiones en las naciones, gran desánimo. ¿Le parece conocido? Parte de las cosas que hemos estado viendo en este tiempo, cuando prendemos el televisor, tiene muchas veces que ver con esto. En estos tiempos en que las noticias no son precisamente las mejores, vamos a comenzar una serie de charlas, un ciclo de charlas y de temas que tienen como rótulo lo inminente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, si usted aún no se ha enterado, Cristo viene por nosotros. Y en esta perspectiva es que vamos a comenzar a hablar acerca de estas cosas a partir de nuestra reunión ENFA de este sábado y en los ENFAs sucesivos. Pero para comenzar, queremos pedirle al Señor que Él nos ayude. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos, por el tiempo que estamos viviendo, un tiempo sin duda absolutamente diferente, un tiempo especial, un tiempo como ningún otro. Por esta razón, Señor, poder aprender acerca de tu palabra, poder aprender acerca de lo que las Escrituras nos dicen y estar atentos y alertas y avisados respecto de todas las cosas que están por venir, nos anima y hace en nosotros la diferencia. No podemos, por una parte, alegar ignorancia. Muy por el contrario, tu palabra sí nos advierte y nos dice que estos son los tiempos finales. Pero por otro lado, mientras vemos que estas cosas suceden, definitivamente es un tiempo para darle gloria y honra al Señor, viviendo vidas diferentes, vidas que marquen la diferencia y que atraigan también a otros. Yo te bendigo en este día y te doy gracias. Danos discernimiento y entendimiento para comprender las Escrituras en el nombre de Jesús. Uno de los textos más importantes, me atrevería a decir, dentro de todo lo que conlleva la profecía bíblica, es Mateo 24. La profecía bíblica tiene como énfasis particularmente avisarnos. Mucha gente al escuchar acerca de las profecías les interesa o se sienten atraídos por las cosas misteriosas. Pero la verdad es que aquí no hay tanto misterio. Muy por el contrario, el deseo de Dios a través de su palabra es darnos a conocer las cosas que vendrán en el futuro. Cuando la gente piensa también en el futuro, muchos de ellos se llenan de pavor y de temor pensando ¿qué vendrá? Y mañana ¿qué vendrá? Creo que a esta altura, en noviembre del año 2020, usted se ha dado cuenta que este es un año absolutamente diferente a todos los demás años. Bueno, a propósito de esto mismo entonces, la Biblia nos advierte respecto de estas cosas que están por venir. Pero respecto de lo que está por venir, esta pregunta ha sido una pregunta constante en todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. ¿Qué está por venir? ¿Qué es lo que vendrá? Si usted va a Mateo capítulo 24, el versículo 3 comienza diciendo: y estando Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber. Y en ese sentido es muy interesante porque tanto ellos como nosotros queremos saber. Jesús no rehuyó la pregunta, no la esquivó, muy por el contrario. Fue la oportunidad precisa para poder hablar algunas cosas que para nosotros tienen tremenda importancia. Lo primero que él dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué aspecto tan importante? Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este texto es tremendamente interesante y tremendamente actual. La pregunta de los discípulos es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús no les da una fecha, no les dice un día específico, pero sí les da señales. ¿Por qué las señales son tan importantes? Cuando usted emprende un viaje y va rumbo a alguna parte, qué importantes son las señales del tránsito, las señaléticas, las que marcan las distancias, las que le dicen doble a la derecha o doble a la izquierda, o precaución adelante, ¿sí? Posibilidades de derrumbe, no sé, las distintas señales nos ayudan, y creo muy por el contrario que ninguno de nosotros al ver las señales le experimenta temor. Muy por el contrario, uno las agradece. ¡Ay, qué bueno! Quedan 10 kilómetros para llegar al final o a mi destino. Lo mismo debiera suceder con nosotros. Al ver las señales, el propósito de las señales es precisamente ese: que nosotros al verlas, digamos, cada vez queda menos para que lleguemos a nuestro destino. ¿Lo entiende así? Bueno, algunas de las señales que quisiera destacar el día de hoy son las siguientes. Cuando Jesús habla respecto de las cosas por venir, Él distingue particularmente, o podemos distinguir, 9 aspectos generales, 9 aspectos centrales. Primero, la aparición de falsos cristos. También podemos decir que habrá guerras y rumores de guerras. Un tercer aspecto es que habrá pestes. ¿Le cabe alguna duda? Habrá hambruna. Habrá terremotos. Bien sabemos aquí en Chile a este respecto. Habrá mártires. Lamentablemente habrá gente que morirá por causa de Cristo. Y esto a lo mejor no aparece en todos los noticieros, pero sí está sucediendo. Habrá falsos profetas. Habrá iniquidad abundante y un enfriamiento del fervor por Cristo. Habrá un desinterés por las cosas de Dios. Y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Creo ser ecuánime en esto y haberles dicho desde el minuto 1, una de las cosas que nos ha bendecido esta pandemia es que en este minuto podemos llegar a lugares que jamás imaginamos, o que son de difícil acceso, o a casas o a hogares que en otras circunstancias a lo mejor no nos permitirían entrar. Y veo cómo, a pesar de las dificultades, a pesar de estos escenarios, Dios puede revertir las cosas que están sucediendo. Y es muy importante que nunca perdamos el foco. Cuando Jesús advierte respecto de las cosas que van a venir, no es para que nosotros entremos en temor o en pánico, sino por el contrario, para que sepamos que a pesar de que vamos a verlo, porque vamos a verlo y lo estamos viendo, Él sigue teniendo el control. Él nos está diciendo: esto va a suceder, no se asusten, esto va a suceder. Sin embargo, hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito esencial? Que todas las personas vengan a Cristo. Dentro de estas nuevas características yo quisiera destacar algunas en particular. Lo primero es que Jesús advierte: ojo con el engaño. Ojo con el engaño. Estamos viviendo los tiempos en que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hay una cultura de la muerte, hay un fervor por la muerte. Aún en el ámbito de lo artístico, hay un fervor por las cosas horrendas. Las cosas horrendas las están llamando cosas bonitas. A mí me impacta eso. Yo quisiera que nosotros particularmente abriéramos los ojos. No tenemos en ese sentido que ser críticos de arte o saber mucho respecto de la cultura del mundo. Hoy día hay un verdadero fervor
por la muerte, hay un verdadero fervor por lo horrendo, por lo grotesco. Aún en el ámbito de la sexualidad, están llamando lo perverso, lo están llamando algo correcto. Y no puedo decir otras palabras. Y en este sentido nosotros tenemos que considerar y ver esta perspectiva y ser conscientes. Es una época de engaño como en ningún otro tiempo, pero que está marcado particularmente por aquello. A lo bueno van a llamar lo malo. Sin embargo, a lo malo, a lo perverso, a lo engañoso, a lo que no da vida, lo están llamando bueno. A lo sucio lo están llamando correcto. Esto es algo en lo cual nosotros es tiempo de que seamos muy radicales y muy claros respecto a nuestra perspectiva. La Biblia es muy categórica, es decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo santo, esto es lo perverso. Esto es lo mundano, lo terrenal y esto es lo celestial. Me llama poderosamente la atención que lo primero que Jesús diga es miren que no los engañen, tengan cuidado, porque hay un engañador y hay un engaño a nivel mundial, orquestado precisamente por aquel ser celestial que busca cambiar, trastocar todas las cosas. Uno de los grandes engaños precisamente del diablo es hacer creer que Él no existe. Que Él no está operando espiritualmente, cuando en realidad sí lo está haciendo. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque Él es un falsificador. Todo lo que Dios llama bueno, Él quiere falsificarlo, cambiarlo, trastocarlo. Y por eso estamos viviendo en un mundo de mucho engaño, de mucha falsedad, de mucha mentira. Y es un buen tiempo para que podamos hablar de estas cosas. Hay mentira en su vida, hay engaño, está creyendo las noticias falsas. No importa si usted sabe mucho o poco inglés, pero creo que todos entendemos el concepto de las fake news. Hoy día está muy de moda aquello, ¿sí? Y la única forma de poder comprobar si algo es verdadero o algo es falso es ver el original. ¿Por qué estos tiempos son tan peligrosos? Porque aún el original ha querido ser trastocado. Yo puedo tener una concepción respecto del mundo que no se ajusta a la realidad y sin embargo hacerle creer a mucha gente que en realidad yo tengo la razón, a pesar de que los hechos no me avalen. Puedo pensar, por poner un ejemplo a lo mejor, que en realidad no importa enseñarle a un niño a una edad muy temprana respecto de la sexualidad, que no hay problema con eso, que él puede explorar en todas las áreas y en todas las cosas, y pensar o hacer creer que en realidad no va a sufrir ninguna consecuencia. Exactamente es lo mismo con el aborto, no hay problema, tú puedes abortar una vida, tú puedes abortar a un niño, a un bebé en su vientre, en el vientre de la madre, y no va a tener ninguna consecuencia. Y seguir hablando y seguir diciendo a este respecto, cuando los hechos concretos dicen que no es así. Hay consecuencias, y lamentablemente más temprano que tarde llegan. Esta característica del engaño es tremendamente importante, porque finalmente, no solamente para nosotros los cristianos, para toda persona la Biblia sigue siendo el fundamento, el original. El original. Hoy más que nunca tenemos que ser gente de Biblia, tenemos que ser gente que nos volvamos a las Escrituras. Son ellas las que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no tener temor de aquello. No tener temor de decir, la Biblia dice. La Biblia habla, la Biblia lo establece así. Mucha gente ha dado por sentado que la Biblia no es verdadera o que no se ajusta en este tiempo. Pero es curioso que cuando uno les pregunta a las personas, a esas mismas personas que reniegan en contra de las Escrituras, ¿has leído la Biblia? Por lo general lo que dicen es no. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo alguien puede comentar algo que no ha leído?
Esta primera perspectiva respecto del engaño es tremendamente importante, porque estamos viendo y viviendo escenarios complejos y evidentemente nuestro enfoque en base a las Escrituras no es tanto lo que sucede en el mundo. Estas cosas Jesús dice, miren, todo esto va a estar pasando a su alrededor, lo van a estar viendo. Incluso en algunos aspectos los van a estar viviendo. Hemos visto, habla aquí acerca de las pestes, y la iglesia no ha estado exenta de sufrir estas pestes. ¿Sí? No porque seamos cristianos, no quiere decir que no vamos a ver o que no seamos susceptibles de poder ser afectados por esta peste o cualquier otro tipo de enfermedades. Sin embargo, lo que hace la diferencia es en dónde hemos puesto nuestro fundamento y en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Parte del engaño tiene que ver con las enseñanzas, por una parte. Tiene que ver con las enseñanzas. ¿Qué se está enseñando en la iglesia? Como les decía, el enfoque esencial tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con los que han nacido de nuevo, con los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y han hecho de Jesús su Maestro, su Señor, su guía. Y de las Escrituras, el fundamento, la esencia de sus pensamientos y de su enseñanza. Puesto así, entonces, hay dos características que tenemos que ver en la iglesia que advierten, que Jesús advierte particularmente respecto de estos tiempos. El engaño se da, por una parte, desde los que enseñan y por otra parte, desde los que reciben. Veamos la realidad desde los que enseñan. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Es una época de mucha apostasía. La apostasía literalmente significa apartarse de la verdad, apartarse de la fe en Jesús, apartarse de lo original. El mismo apóstol Pedro advierte, dice, miren, la realidad que pasó en Israel es que hubo falsos profetas que decían hablar en nombre del Señor, pero en realidad no representaban lo que Dios quería decir al pueblo. Así como hubo falsos profetas en Israel, así dice, el tiempo del final estará caracterizado porque habrá, no podemos decirlo todos. En esto yo también me expongo a la luz. No podemos decir que todos, pero los habrá. Habrá falsos maestros que darán falsas enseñanzas y que llevarán a la gente a ir en contra de lo que la propia Biblia dice. Uno de los aspectos más perjudiciales respecto de las falsas enseñanzas que dan estos falsos maestros tiene que ver con un hecho muy particular y muy graficado aquí, muy especialmente demostrado aquí. Dice, estas falsas enseñanzas dadas por falsos maestros provocará que muchos, ¿sí?, que por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Qué importante es considerar esto. Por un mal ejemplo, por una mala enseñanza, por una enseñanza errada respecto de las Escrituras, hay gente que finalmente no viene a Cristo. Quiero ser radical en esto y decir, no es excusa. Una vez escuché a alguien que dijo algo que me gustó mucho. Estaba conversando con alguien y le estaba hablando acerca de Jesús. Esta persona que escuchó dijo, ¿sabes qué? Pero
hay 1000 pastores que son malos. Esta otra persona, escuchando esto, le dijo, sí, mira, por cada 1000 pastores que son malos, yo también te podría nombrar 1000 pastores que son buenos. Finalmente, ¿qué decisión vas a tomar tú? Porque como en todo orden de cosas, hay gente que hace bien su labor y hay gente que no lo hace bien. Hay gente que lo hace simplemente por un provecho personal y hay otros que lo hacen definitivamente por querer hacer el bien y por lo que es lo correcto. Este llamado del servicio, de la entrega, definitivamente es tremendamente delicado porque uno lo hace delante de Dios. Pero ¿qué aspecto es importante considerar? Que tenemos que estar atentos. Uno de los grandes problemas de las falsas enseñanzas es que cuando la gente las ve, las escucha, dice, terminan blasfemando el camino. Dice, todos los cristianos están mal. Todos los cristianos están equivocados. ¿Qué perspectiva tan importante entonces considerar y ponernos en este sentido? Todos aquellos que tenemos una responsabilidad de llevar la palabra, y en cierta medida todos cristianos que tienen la responsabilidad de llevar la palabra, de enseñarla, que seamos fieles a las Escrituras, que nuestras motivaciones sean santas, que nuestras motivaciones sean rectas, y que seamos muy delicados también en este sentido de decir, mira, ¿cuál es la real motivación? ¿Y cuál es el objetivo por el cual yo quiero compartirte esto? No hay otra motivación sino es que la gente venga a Cristo. No debiera haber otra motivación. Y no debiera haber otra enseñanza. El Evangelio tiene que ser central. El Evangelio tiene que ser central. Y hoy más que nunca, a propósito de lo que estamos escuchando, tenemos que considerar cuánto del Evangelio estamos entregando, cuánto del Evangelio estamos enseñando. Cuánto de las buenas noticias, esto es que el hombre está condenado producto del pecado, pero que Cristo fue a la cruz a morir por su lugar, por sus pecados, para que si esa persona se arrepiente y se vuelve al Señor, sea perdonado, sea limpio por el sacrificio de Cristo, por su sangre, y pueda tener vida eterna. Así de sencillo. Pero así de claro. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos también de estas advertencias que se dan. ¿Sí? Se levantarán falsos maestros. ¿Y por qué esta perspectiva entonces es tremendamente importante? Porque esto hace blasfemar el nombre del Señor, hace blasfemar la iglesia cristiana. Sin embargo, otro aspecto que quisiera destacar, lo que dice aquí al final del versículo 3. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. No me alegro definitivamente que esto suceda así. Pero ¿qué me da tranquilidad? Que Dios sabe todas las cosas. Que Él sopesa todas las cosas. Uno puede acercarse a Dios sin temor a ser engañado. Uno puede acercarse a Él sin temor a ser abusado, que es muy propio de estos tiempos, a ser menospreciado, a ser engañado. Podemos acercarnos al Señor. Sin embargo, evidentemente tenemos que ser delicados y tenemos que aprender. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento para estos tiempos. Se levantarán falsos maestros, tal como hubo en Israel falsos profetas. Una perspectiva respecto del engaño tiene que ver con las enseñanzas, lo dijimos hace un ratito. Pero otra perspectiva tiene que ver con quienes reciben esa enseñanza y quienes son parte de la iglesia. Dice el versículo 12 en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me atrevería a decir que en este tiempo estamos escuchando cosas que son realmente aberrantes. La Biblia dice que Lot, quien por una mala decisión terminó viviendo en Sodoma, afligía su alma, viendo y oyendo todas las cosas que se estaban dando a su alrededor. Hasta el día de hoy, incluso en los ambientes seculares, se habla de Sodoma y Gomorra para graficar la perversión, la suciedad y la inmundicia.
Aún los que no son cristianos citan a Sodoma y Gomorra como sinónimo de la maldad sin fin. En este escenario, la Biblia habla acerca de Lot, el sobrino de Abraham, quien afligía su alma escuchando todas estas cosas. ¿Por qué esto es interesante? Porque exactamente el mismo escenario se está dando hoy en medio nuestro. ¿Qué posición tenemos frente a la maldad? ¿Qué posición tenemos frente a la injusticia? ¿Qué posición tenemos frente al pecado? ¿Qué posición tenemos frente a la falta de santidad? ¿Somos livianos? ¿Nos dejamos llevar por los pensamientos del mundo? ¿Somos indolentes? ¿Somos también light? ¿Qué posición hemos tomado definitivamente? Hay gente que dice, no, yo prefiero dar un paso atrás y decir, no tengo que ponerme tan complicado. Sin embargo, este es un tiempo, no para posiciones personales, definitivamente para ser fieles con lo que dice la Biblia. Que advierte Jesús respecto del final de los tiempos, que será tanta la maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso tiene directa relación con el amor de Dios en la vida de aquellos que han recibido a Jesucristo. No habla del amor del mundo, no habla del amor como un concepto romántico. No habla del amor de las canciones, de la radio, no habla del amor para el día de San Valentín. No tiene que ver con ese amor. Tiene que ver con el amor a Dios y con el amor a su palabra. Será tanta la maldad que habrá en el final de los tiempos que incluso aquellos que han experimentado el verdadero amor, y la Biblia dice Dios es amor, se enfriarán. En Apocalipsis dice dejarán su primer amor. El verdadero amor tiene que ver con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Puedo decir fehacientemente que solamente aquel que conoce a Cristo ha experimentado el amor de verdad. Sin embargo, vuelvo a insistir, la Biblia advierte, y el Señor particularmente hace énfasis en esto, que como la maldad aumentará tanto, que en algunos casos el amor de la gente se va a enfriar. O sea, la gente va a dar pie a la maldad. La gente se va a dejar llevar por sus emociones, más por la convicción que el amor pone. Jesús fue categórico al decir, el que me ama va a guardar mis palabras. Pero si la maldad empieza a aumentar, va a haber gente que definitivamente va a decir, ¿sabes qué? No, yo quiero sentirme bien. Yo simplemente me interesa sentirme bien. Es una perspectiva muy diferente. Eso es apagar el amor. ¿Y por qué este aspecto es importante? Porque uno debe considerar que cuando uno ha recibido a Cristo, cuando uno ha recibido su palabra, eso acrecienta el amor. Eso hace crecer el amor por Dios. Sin embargo, hay múltiples factores que hacen decrecer ese amor. Jesús lo explicó muy bien en Mateo capítulo 13. Jesús utilizó las parábolas como una forma de predicación, como una forma de enseñanza. Y dentro de las parábolas encontramos una parábola muy interesante que se conoce como la parábola del sembrador. Cuando él relata la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, mucha gente, incluso sus discípulos, quedaron así como atónitos, diciendo, ¿qué quiere decir esta palabra? Y Jesús mismo la explica. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, desde los versículos 18 en adelante. Es decir, la explicación de la parábola del sembrador. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, abiertamente el enemigo, Satanás, y arrebata, quita lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué alegría! Han llegado a mi vida las buenas nuevas de Jesucristo. Pero no tiene raíz.
no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por la gracia de Dios en nuestro país, aún, se puede leer la Biblia, se puede estudiar la Biblia. No hay condenación pública, no hay cárcel, ni menos muerte por buscar las Escrituras, por estudiarlas, por leerlas. Sin embargo, hay personas que ante la burla, entre el escarnio, incluso en las redes sociales, prefiero no postear nada, ¿sí?, que tenga que ver con el Señor porque no quiero la burla pública. Deciden apartarse del Señor porque no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, miren lo que dice, el engaño de las riquezas, estas son palabras del Señor, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, no da fruto, la persona no ve frutos de la palabra de Dios, no ve crecimiento en su vida espiritual. Recuerde usted que en Mateo 24 dice Jesús claramente: por aumentar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Aquí en Mateo 13, Jesús enseña respecto de esta parábola. Por una parte, que cuando vengan las dificultades, cuando vengan las persecuciones, cuando llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, mucha gente va a decir: no, yo no soy de Cristo. No, eso es simplemente voy por ahí, pero en realidad no me representa tanto. O por otro lado, los afanes y los deseos y la codicia y el libertinaje van a hacer que la preciosa semilla de la palabra de Dios termine acortándose en su vida, hasta tal punto que o desaparece o simplemente es un árbol que no da fruto. Sin embargo, termina la parábola diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Si usted tiene la posibilidad de subrayarlo en su Biblia, hágalo. Oye y entiende de la palabra y da fruto, lo pone en práctica. ¿Cómo distinguir? Y esto lo hemos hablado más de alguna vez. ¿Cómo distinguir entre un árbol y otro? Por sus frutos. ¿Cómo sabe usted que un árbol es del naranjo y otro árbol es del manzano? Por sus frutos. Lisa y llanamente. Es exactamente lo mismo para con nosotros. ¿Cómo sabe que una persona es cristiana? Por los frutos. Y cada persona da distintos frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos nosotros somos diferentes y no hay ningún problema con eso. Usted es diferente a mí, yo soy diferente a usted. No hay ningún problema con eso. La pregunta central aquí es: ¿cuál es el fruto en nuestra vida? ¿Qué fruto quiere el Señor que demos? ¿Y qué fruto estoy dando? Mateo 24 advierte: por aumentar la maldad, la gente, la iglesia particularmente, las personas que forman parte de la iglesia, están pasando esta realidad. Y aún dentro de la iglesia vemos personas que aman al Señor de todo su corazón y obedecen su palabra y le buscan. Y otros que lamentablemente llevan vidas a medias. Vidas, infructíferas. Vidas que no dan testimonio respecto de Cristo. Hijos de Dios, parte del aspecto central de este engaño, mirad que nadie os engañe, de Mateo 24, versículo 4, tiene que ver con cómo se está enseñando la palabra de Dios y cómo la gente vive la palabra de Dios, cómo la iglesia vive la palabra de Dios. Qué importante es considerar esta perspectiva. Qué importante es considerar este aspecto. Quisiera rescatar un tercer punto y final respecto de esta palabra en Mateo 24. El versículo 8 dice: y todo esto, es decir, el engaño, los falsos cristos, los rumores de guerras, que se levante nación contra nación y pueblo contra pueblo, las pestes, el hambre, el terremoto,
las catástrofes, todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. Principio de dolores. Sabiendo esta realidad, que esto es solo el comienzo, cuánto más cada uno de nosotros debiera anhelar con el corazón no pasar por la etapa del juicio de Dios sobre la tierra. La advertencia más básica y esencial es que, al igual que con Noé, previo al diluvio, al igual que con Lot, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cada escenario de juicio es antecedido por una advertencia. Porque la maldad tiene límite. Dios no va a permitir que la maldad llegue hasta tal punto que no tenga detención. La maldad tiene límite. Sin embargo, lamentablemente, para que llegue un límite, tiene que haber un juicio, tiene que haber una sentencia. Y en esa perspectiva es que Dios levanta advertencias al respecto para que la gente se vuelva de su mal camino y sean librados de lo que va a venir. La Biblia nos habla y vamos a estar hablando sucesivamente a este respecto. Lo que viene para el mundo no es bueno. Pero más que llenarnos de terror, esto debiera motivarnos a decir, necesito entonces asegurarme por una parte. Segundo, necesito cambiar mi vida. Necesito enmendar mi rumbo de todas aquellas cosas que no he estado haciendo bien. Y tercer y gran aspecto, necesito poner mi confianza en Jesucristo. No dejar lugar en mi corazón a la duda. No dejar lugar en mi corazón al temor. Combatirlos como se combate un enemigo, como se combate un ladrón. La culpa, el temor y la duda están robándole a la gente de Cristo. Lo vuelvo a repetir, el temor, la culpa y la duda le están arrebatando a la gente cristiana la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Yo me imagino que usted no dejaría que nadie le robara en su casa, ni en su cuenta corriente, ni en un precio, ni en un valor que le estuvieran dando. Bueno, esta misma realidad entonces debiéramos tomar respecto de estos tres aspectos. Combata el temor, combata la culpa y combata la incredulidad. ¿Cómo va a pelear aquella labor? En el Espíritu, orando, no dejando lugar que sus pensamientos venga la duda, ni la culpa, ni el temor. Este es un tiempo muy esencial para aquello, porque la Biblia advierte que esto que estamos viendo, lo estamos viendo, no tienen que contarnos esto, lo estamos viendo en todas partes del mundo. Es el inicio, es el comienzo. ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo sabio? No sé usted, pero yo no quiero estar aquí para el final. Si este es el comienzo, si estas son las cosas que van a comenzar a suceder, yo no quiero estar aquí para el final. Y la Biblia nos advierte acerca de esto, nos habla acerca de esto. Pero es importante que cada persona tome una decisión, que cada uno de nosotros tome una decisión. A este respecto, entonces, si la Biblia dice que esto que estamos viendo hoy es el principio de dolores, vale la pena tomar nota y considerar. ¿He puesto mi confianza en Jesucristo? ¿Tengo claro mi destino final? Qué importante es reafirmar aquello, no solamente para nosotros, sino también para las demás personas. Les animo en este tiempo que podamos ser parte activa de esta temática inminente, porque la venida del Señor es inminente. Y siendo parte activa, no solamente tomando en consideración lo que aquí se está escribiendo, lo que aquí se está diciendo, sino también contándoselo a otros. Este es un tiempo para ser evangelistas como nunca antes. Este es un tiempo para volvernos al Señor como nunca antes. Y este es un tiempo para compartir acerca de Jesucristo. Quisiera invitarte en este tiempo a orar y a pedir a Dios su bendición para esta temática. Señor, gracias
porque tú estás abriendo una nueva temporada, un nuevo tiempo también para nosotros a nivel ministerial. Gracias, Señor, porque este es un tiempo en que tú también nos adviertes y nos quieres enseñar respecto de las cosas por venir. Yo así lo creo, Señor. Son cosas que las estamos viendo, son cosas que las estamos palpando. Somos testigos presenciales del cumplimiento de tu palabra, que nos advierte, vendrá un tiempo cuando se acerque el final. Aún no es el fin. Cuando vean todas estas cosas, aún no es el fin. Pero debemos considerar algunos aspectos, Señor, en este tiempo en nuestra vida. Primero, que será un tiempo de mucho engaño, de mucha mentira, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Segundo, que este es el principio de los dolores. Oh Señor, que seamos conscientes que esto también nos estremezca. Si las cosas que estamos viendo son el principio de los dolores, ¿cómo será la continuación? Si esta peste, esta pandemia que está mencionada aquí en las Escrituras ha trastocado el mundo de manera completa, ¿cómo será lo que viene para más adelante? ¿Cómo será lo que sucederá más adelante? Señor, esto debiera estremecernos hasta lo más profundo. Y tercero, comprender lo que dice tu palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor bendito, gracias. Porque en medio del dolor, en medio del desastre, en medio de la dificultad y de las pruebas, de los problemas, tenemos la oportunidad de compartir esperanza a través del Evangelio de Cristo. Podemos utilizar estos medios digitales para llevar tu palabra a otros lugares. Podemos dar testimonio, Señor, de que hay hijos tuyos, hay iglesias que se han levantado a orar, a clamar, a interceder por el mundo, a interceder por las naciones, por las personas, y a dar testimonio de que Cristo viene y que hay salvación en Jesús. Sí, el fin se acerca, Señor, y por esa razón debemos apresurarnos cada vez más en llevar tu palabra, en hablar a cada persona, en orar por cada persona, en compartirles, darles testimonio de que hay vida y que hay resurrección y que hay salvación en Jesucristo. Ayúdanos en este propósito, capacítanos, Señor, para llevar tu palabra a cada persona, a cada corazón. Y que en este comienzo de etapa en nuestro ministerio, de abrirnos al conocimiento de las profecías, de lo que está por venir, Señor, que nos animemos más y más, sabiendo que tú nos has dicho en tu palabra lo que está por venir y que nos adviertes para que nosotros estemos preparados. Ahí, si estás escuchando esta prédica, levanta tus manos y Señor, ayúdame a estar preparado, enséñame a estar preparado. Hoy he escuchado, Señor, que hay 3 enemigos que combaten en mi interior: la culpa, el temor y la incredulidad. Renuncio a la culpa en mi vida en el nombre de Jesús. Y si hay un pecado que no te he confesado, te pido perdón, Señor. Me arrepiento de mis pecados, pero no voy a dejar que la culpa me destruya. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me libres de los temores, de las angustias de lo porvenir. Que yo tenga confianza y certeza y seguridad de que si tú lo dijiste en tu palabra, entonces tú sabes lo que estás haciendo y tú tendrás cuidado de mí. Señor, y renuncio en esta hora a la incredulidad, a pensar que si escapa mis capacidades, entonces nada va a suceder. Oh Dios, en este día me rindo a ti y reconozco y confieso que tú eres más poderoso que yo. Decido renunciar a la incredulidad, porque yo me miro a mí mismo, Señor, y veo tanta limitancia. Me veo tan limitado a poder hacer las cosas, pero tú eres el Todopoderoso. Entonces renuncio a la incredulidad que me impide creer que tú tienes todo el poder y toda la autoridad y todos los recursos para hacer conforme a tu voluntad en mi vida y aún en este mundo. Te bendigo en este día, Padre. Te exalto y te honro. Y queremos terminar este tiempo reconociéndote a ti y bendiciendo tu nombre. Que tú eres bueno, que eres justo, que eres hacedor de maravillas y que sigues teniendo el control de nuestras vidas y de todo el mundo.
Para ti y solamente para ti la gloria, Señor. Te exaltamos en esta hora. Te bendecimos y te reconocemos en el nombre de Jesús. Amén.